El territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia, un reconocido constitucionalista, el jurista doctor Rafael Ollarte, y al coronel doctor penalista, abogado en libre ejercicio, Julián Cárdenas. Les invitamos para que nos ilustren, porque los que más debieran enterarse y capacitarse debieran ser los señores asambleístas. Penosamente, como se suele decir comúnmente, muy difícil pedirle peras al olmo. Ojalá se ilustren, pregunten a los conocedores sobre temas fundamentales. Esta semana se aprobó con 82 votos la reforma parcial a la Constitución que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional, la reforma al artículo 5 que permite la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, y también está en debate, segundo y definitivo debate, el proyecto de ley de inteligencia que, como se ha publicado, se pretendería saltar algunas instancias dentro del ordenamiento jurídico del Estado. En ese sentido, quiero empezar con el doctor Rafael Ollarte para que nos ilustre cómo ve este proyecto de ley de inteligencia que está en trámite en la Asamblea Nacional. Muy buen día, doctor Ollarte. Buenos días, don Miguel. Un placer, un privilegio estar aquí con usted, con don Julián, con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, tenemos un problema en el Ecuador que es evidente, que es el problema de la seguridad. Se lo está tratando de enfrentar básicamente a través de unas reformas legislativas. Ya tenemos esta famosa ley orgánica de seguridad, esta que va contra lo que llaman la guerra interna, el conflicto armado interno. Y ahora tenemos esta ley de inteligencia que básicamente modifica a la ley de seguridad del Estado. A veces en el Ecuador creemos que con modificar leyes ya es suficiente. A veces las leyes estas, por más de que podamos debatir cosas como el tema del acceso a la información, el poder que se le da a la máxima autoridad del ente rector de la seguridad y de la inteligencia del Estado, es que a veces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la finalidad de la ley? Es decir, a ver, porque no solamente la ley debe tener por finalidad concentrar cierto poder en ciertas autoridades. Tengo que darle yo también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que son parte de este sistema de inteligencia, los mecanismos para que lo que yo digo en la ley, me guste o me desagrade la ley, sea cierto, sea real. Es decir, nosotros hoy día estamos haciendo a punta de ley lo que también deberíamos hacer a punta de hechos. Recuperar lo que antiguamente conocíamos como el dominio territorial, que el Ecuador tenía un muy buen dominio territorial. No es que en el Ecuador no hubo la guerrilla colombiana ni los terroristas de Sendero Luminoso porque estábamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, no era solo por eso. Es porque el Ecuador, sus Fuerzas Armadas tenían un estupendo dominio territorial. Unas Fuerzas Armadas pequeñas, consistentes con el desarrollo del país, pero teníamos múltiples cuarteles. Y esos múltiples cuarteles impedían que se desarrollaban focos guerrilleros y lo que ahora tenemos, delincuencia organizada. Yo recuerdo que aquí mismo, en Radio Democracia, se le advertía a la entonces señora ministro, en los tiempos del correísmo de defensa, de que no hiciera tal de retirar los cuarteles porque era muy difícil luego recuperar el dominio territorial y que íbamos a tener dificultades. Si bien no con tipos guerrillas, pero sí con delincuentes. Bueno, lamentablemente el tiempo, y no es que uno es mago, ni nada, esas cosas que son evidentes en la historia de las naciones se han dado. Bueno, ahora tenemos este problema y lo estamos tratando de solucionar a punta de ley. Una ley que a veces a uno le deja como sin sabores, ¿no? Por ejemplo, obtengo la información sin orden judicial, pero esa información no me sirve para iniciar procesos judiciales. Entonces, ¿para qué quiero la información? Solo para tenerla. ¿Y por qué el afán de hacer las cosas mal? ¿Por qué crear este tipo de que un ente administrativo puede él interceptar comunicaciones y él recabar informaciones sin orden judicial? Es muy difícil la orden judicial. Es muy complicado seguir los pasos y los lineamientos. ¿Por qué nos entregan leyes que le hacen a uno sospechar cosas y recordar temas que fueron muy complejos en el pasado? No recordamos el tema de los gastos reservados, incluso originó la caída de un vicepresidente de la República, pues.
Pero incluso en aquellos tiempos el tema de los gastos reservados usted no incineraba pues la información. Claro, el Contralor era el que revisaba el tema de los gastos reservados, revisaba la información, esta se microfilmaba, era lo que había en el tiempo, no teníamos las ventajas, y esto se depositaba en bóvedas del Banco Central para revisión del Contralor. Ahora se destruye. Son cosas que uno dice inexplicables, porque uno no puede estar aprobando leyes pensando en quién es el gobernante de hoy día. Sí, perdone que lo diga con estas palabras. En el Ecuador elegimos cualquier cosa. Perdón, si esta ley cayera en malas manos, que ya las hemos tenido hace pocos tiempo, hace pocos años, ¿qué estaríamos nosotros con esta ley? ¿En manos de quién estaríamos con esta ley? Esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Los gobiernos no duran eternamente. Y yo no tengo por qué poner las manos al fuego por ningún gobierno ni por nadie. Ni por nadie. Entonces las leyes tienen que ser bien redactadas. Del debate parlamentario, como usted lo ha dicho, mejor ni hablemos, porque el debate parlamentario no existe desde la famosa instalación de aquel congresillo en los tiempos del correísmo, en el que se eliminó el debate artículo por artículo, en el que se eliminó la prohibición de leer discursos. Antiguamente, cuando usted hacía en primero o segundo debate observaciones a la ley, tenían que ser observaciones concretas, al artículo tal, al artículo cual, hay que modificar esto, hay una contradicción acá, esto es pernicioso, esto está muy bien. Ahora te leen unos discursos redactados por no sé quién, hablando de generalidades, hablando de la seguridad, hablando de que tú eres más delincuente que yo. Eso no es un debate de ninguna ley. Estoy seguro, en eso sí puedo meter las manos al fuego, que la gente que intervenió en el debate, en su 90% no abrió el proyecto de ley. Es decir, no ha revisado esto. Porque hay cosas que son perfectibles. Sí, sabemos. Tenemos que luchar contra la delincuencia organizada. Tenemos problemas con la inteligencia. Desde que se afectó a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional en el gobierno de Correa, por un ataque torpe a las instituciones armadas, de quitarlos a los aparatos y los elementos de inteligencia. ¿Para qué? También uno empieza a sospechar. ¿Cuál era la idea de eliminar la inteligencia militar y la inteligencia policial? ¿Cuál es la idea? A ver, esto, lo que tenemos hoy día, yo lo recupero con esta ley, en el cual tratamos de recuperar inteligencia militar e inteligencia policial, pero ¿bajo quién? Bajo un delegado del presidente de la República, que yo le insisto, hoy día es Daniel Noboa, mañana puede ser Juan de los Palotes, pues, o un X desviado, como ya hemos tenido en el Ecuador. Entonces, yo sí, cuidado, las leyes hay que redactarlas, no viendo solamente ahora y quién manda, sino qué posibilidades tengo con esta ley de salirme del cauce, violarles derechos a las personas. E incluso uno dice técnicamente una ley que tiene contradicciones y que uno no alcanza a entender el porqué de las cosas. Porque por último, con una ley, y mira que yo soy de derecha, así es que a mí el tema de la mano dura no me la va a venir a enseñar nadie, pero por lo menos tenga norte, por lo menos tenga objeto. O sea, ¿cuál es la finalidad de esto? Doctor Ollarte, ¿cuáles cree puntualmente que las normas que en el proyecto se establece que debieran cambiarse, debieran perfeccionarse, mejorarse, para que no quede, por ejemplo, leíamos en términos generales que podría pretenderse saltar a los jueces para hacer un allanamiento? Pero por supuesto, a ver, usted tiene que la entidad rectora del sistema de inteligencia puede acceder a bases de datos, pedir información, interceptar comunicaciones. Frente a esas decisiones no son recurribles. Ninguna autoridad, dice la ley, puede oponerse a esas órdenes. Ninguna autoridad puede impedir. Además, el ente es incontrolable, absolutamente incontrolable, salvo y más o menos nomás por el Contralor. Contralor que también puede ser cualquier X fulano también, por si acaso, ¿ya? Y resulta que este ente rector del servicio de inteligencia puede recabar la información sin orden judicial. Perdón, como que además no hubiese normas respecto de aquello. Sí tenemos normas. El fiscal le pide al juez interceptar comunicaciones. El fiscal le pide al juez acceder a bases de datos, acceder a informes.
el fiscal le pide al juez, y si se trata de delincuencia organizada, incluso hay unas normas que son más laxas respecto de los tiempos de intercepción, de respecto de la información que se puede recabar. ¿Cuál es el problema de buscar la orden judicial y no dejar esto en manos de un ente administrativo incontrolable y respecto a lo cual sus decisiones no son oponibles? Pero eso no tiene presentación. ¿Cuál es el afán de hacer esto? Es más, es como para asegurar así de que estas comunicaciones interceptadas, es decir, sus correos electrónicos, sus llamadas, porque además le puede pedir a las empresas de telecomunicación, pues, los informes sobre las comunicaciones de las personas y todo lo demás. Pero al final termina diciendo de que esos no son elementos probatorios, no pueden ser presentados. Entonces, ¿para qué quiere? Claro. Porque si yo entiendo que voy a perseguir a la delincuencia organizada, porque este no es el de la guerra interna, el de la guerra interna es el otro. Y uno debe distinguir, y a veces en el Ecuador no distinguimos lo que es una guerra interna de lo que es delincuencia organizada. A los delincuentes los procesa, a los irregulares se los neutraliza, es distinto. Bueno, pero en este caso uno dice, bueno, pues ¿para qué quiero toda esa información? ¿Para qué le puedo decir, por ejemplo, a usted que me revele la fuente? O al abogado que me entregue información del cliente, cosas que además están expresamente prohibidas en la ley. Pero esas prohibiciones legales, según esta ley, no aplican. Es decir, usted no puede oponer, por ejemplo, sigilo, nada. Ahora, hay un tema, doctor Ollarte. Usted también ha sido crítico de la justicia en casuística. Sí, claro. No justifica, pero quizás explica cuando no funciona el agente fiscal, no funciona el juez. Y solo quisiera, de paso, citar un ejemplo muy emblemático. Recuerdo en testimonios, la ex fiscal general de la Nación decía, se iba Pamela Martínez un domingo a la madrugada y no asomaba el juez de la Corte Provincial de Pichincha. Lo ubicó en Ipiales. No contestaba el teléfono. Sin orden de juez competente no podía actuar. Finalmente lograron enviar un emisario para que le ponga el teléfono en el oído al juez, que se molestó porque dijo, me están molestando el fin de semana, para que autorice la detención por unas horas a Pamela Martínez. Y ahí arrancó la punta del ovillo del caso Sobornos. Sí, pero no vamos a hacer por eso la regla general y no vamos a entender que esa mala actuación es repetida. Porque entonces no requiramos órdenes judiciales para detener, no requiramos órdenes judiciales para dictar autos de prisión preventiva, no requiramos nada, porque también en el lado de la fiscalía que todos son buenos. Ya pues, o sea, entonces estamos mal aquí. ¿Y qué vamos a nombrar? Vamos a seguir con este tema de los dioses del Olimpo, es decir, el ente rector, el que dirige el ente rector del servicio de inteligencia, ¿va a ser qué? ¿Un puro y casto? Ahora puede ser, pero usted solo vea lo que hemos tenido en el pasado. A ver, por ejemplo, sí se lo digo sin ambaje, ¿a quién lo hubiese nombrado como máxima autoridad del ente rector el señor Correa, por ejemplo? O el señor Bucaram, ¿a quién lo hubiese nombrado? ¿Y para qué? ¿Y con qué fin? Pues que tenemos que aprender también de nuestra historia. Si el tema del nombramiento de jueces también es una dificultad, pero eso también podemos hablarlo respecto de cómo está conformado el Consejo de la Judicatura, cuáles son sus integrantes, porque el Consejo no está ni siquiera terminado, el sistema de los concursetes que tenemos en el Ecuador, que es desastroso, que por excepción los nombramientos salen medianamente aceptables, pero que en general tú dices, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué más así nombramos en el Ecuador? Pero entonces no podemos estar diciendo entonces que porque se presentó ese caso de la señora Pamela Martínez, designada por concurso a la Corte Constitucional en aquel entonces, había sido miembro de la Corte Cervecera. Sí, la Corte Cervecera, pero no era con concursito, pues. ¿Y los asesores dónde están ahora de esa gente? Ah, bueno, entonces sigamos con esta historia. Entonces resulta que no nos salvamos nadie. Y lo que yo estoy poniendo es decir, entonces como hay algunos jueces irresponsables, como hay algunos jueces desviados, ¿ya? Porque a veces también aquí se cometen errores. Vio ese caso de esta señora asiática que es secuestrada a vista y paciencia de todo el mundo, y el juez le deja libre. El argumento, la persecución, no fue detenido en flagrancia. La persecución no fue continua durante las 48 horas. Los tipos que tú ves ahí, que le están secuestrando, libres. Entonces tú dices, pero eso, ahí tú tienes problemas legislativos que hay que corregir. Y tú tienes además no solo problemas legislativos, sino falencias en las operaciones. Porque ¿de qué te sirve todo esto? Yo al final llego a esto. ¿De qué te sirve todo esto si todo lo que estás recabando de información
de todo lo que está recabando de información, no te sirve para un proceso. A la larga, te lo dice, no te sirve para un proceso. ¿Cuál es la dificultad de entregar esto? Porque aquí no nos estamos refiriendo al caso en que le requieres al juez de la provincial. ¿Por qué no entregan este tema de, en este caso, la orden para revisar los bancos de datos, para interceptar informaciones y comunicaciones? Se ha hecho, por ejemplo, por los jueces anticorrupción. Si los jueces anticorrupción en el Ecuador, se lo cuento, están dedicados a resolver acciones de protección, de habeas data, de acceso a información pública. O sea, la gran parte de carga que tiene esa gente, porque no tiene otra cosa, es eso. Bueno, entonces entrégueles esto. Porque más es gente que se entiende, participó en un concurso para esta clase de cosas. No para estar resolviendo garantías jurisdiccionales. Esa la resuelvo yo, pues. Pero también uno tiene derecho al juez natural, al juez competente. O sea, no hay alguien que no, digo, salvo honrosas excepciones, estar frente a un juez que no te entiende, no se le da la gana, por último, de entender. Entonces, esto, no hay, pero es que no cuesta mucho. Me va a decir que todos los jueces anticorrupción son como la panza y que por lo tanto tampoco se puede. No, pues, no le estoy diciendo que vaya a la fiscalía ya. Entonces, el ente rector, permítale al ente rector, porque la Constitución te pone la condición de la autorización judicial. Pero al menos esa, pues, vamos a seguir, que nos desmenuce el doctor Rafael Ollarte. Quisiera dar la bienvenida al doctor coronel Julián Cárdenas, abogado en libre ejercicio, especializado en estos temas penales y militares. ¿Cuánto puede contribuir una ley de inteligencia a sabiendas de que la inteligencia, la contrainteligencia son fundamentales, al menos cuando estamos en un conflicto armado interno? ¿Y qué piensa del proyecto como ha sido presentado y está en la Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, doctor Ollarte, un gusto compartir. A la ciudadanía del país también, un saludo respetuoso. Realmente el tema pasa por una situación que el doctor ya lo ha descrito y tiene un antecedente. Esta intención de contar con una ley de inteligencia autónoma obedece a un proyecto anterior respecto de la construcción del Código Orgánico de Seguridad del Estado. En la época de la Comisión de Soberanía que presidía el asambleísta Flores, se estructuró un proyecto de ley que contenía, entre otros de los cuerpos, el proyecto de ley de inteligencia. Desde ahí viene la construcción de estas normativas, que obviamente hoy las vemos recogidas en 10 artículos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y de esos 10 artículos hay una ampliación en este momento en este proyecto de ley. 58 artículos que describen este proyecto de ley de inteligencia. El objetivo, trato yo de visualizarlo en el contexto de contar con una herramienta jurídica que permita realizar actividades de inteligencia dándole un viso de legalidad a esas actuaciones que doctrinariamente, jurídicamente, la búsqueda de inteligencia normalmente no son obtenidas por fuentes abiertas provenientes del derecho, sino son obtenidas en base a estrategias técnicas de infiltración, incluso en las esferas del enemigo. Tradicionalmente la inteligencia, especialmente la inteligencia militar, servía para conocer de forma anticipada las intenciones del enemigo con el objeto de que esa información, una vez procesada, sea puesta en conocimiento de la autoridad tomadora de decisiones. Ya, información para procesar internamente en las tareas militares o policiales, no así para los temas judiciales, como bien decía el doctor Rafael Ollarte. Por supuesto. Si no hay orden de juez competente, por ejemplo. Únicamente con esa finalidad exclusiva de anticiparse a los hechos para que el decisor tenga información de primera mano que pueda permitirle tomar decisiones adecuadas frente a las amenazas que se presentaban. Pero esa conceptualización no se encuentra materializada en este proyecto porque definitivamente, y tenemos que decirlo, es un proyecto que inobserva garantías constitucionales respecto de la seguridad jurídica, debido proceso y otras. Y también
está expuesto y abierto el campo, licenciado Rivadeneira, en el sentido de ampliar el espectro de los subsistemas de inteligencia. Subsistema de inteligencia, me pregunto yo, para el sistema de vigilancia penitenciaria, si no tenemos institucionalidad en la vigilancia penitenciaria, porque todavía no se ha instrumentalizado la concepción jurídica de una estructura que coadyuve a la seguridad ciudadana. Eso está en el COESCOP desde el 2016. Si no hay institucionalidad en el servicio de vigilancia penitenciaria, ¿cómo pretendemos darle una herramienta de inteligencia bajo la concepción de un subsistema? Y estarían en este subsistema, dentro del Sistema Nacional de Inteligencia, no solo lo que usted dice, sino se integraría subsistemas de Fuerzas Armadas, de Policía, de Análisis Financiero Económico, de la Casa Militar Presidencial, dice, uno tributario nacional, otro aduanero, el penitenciario. ¿Cómo manejar, administrar la inteligencia en ese ámbito? Ya. Para responder esta pregunta yo también tengo que decir lo siguiente. Tenemos una estructura jurídica suficiente en el país que nos permite articular este momento una política integral de seguridad del Estado. Con lo que tenemos, la ley orgánica que habla del uso progresivo de la fuerza también determina la posibilidad de una articulación integrada. La propia ley de seguridad del Estado determina la conformación de un ente rector de la política criminal y de un consejo de política criminal. Eso permitiría solventar de una manera lo que acaba de manifestar el doctor Oyarte, de no confundir los escenarios que vivimos con temas de delincuencia organizada con los temas de un conflicto armado interno. Y eso permitiría articular una política integral de seguridad bajo una autoridad especializada que pueda direccionar adecuadamente esto que debería ser una política de Estado y no una política de gobierno. Consecuentemente, el tema de la seguridad integral no va a ser solucionable con la generación de más cuerpos legales. Porque también hay que decirle a la ciudadanía que tenemos leyes en el ordenamiento jurídico del país, en el ordenamiento jurídico específico de cada campo de actividades, pero que el ambaje es tan general, ¿sí?, que no existe en realidad un conocimiento adecuado y mucho menos una aplicación adecuada de la ley por parte de quienes tienen que aplicar la ley. Consecuentemente, esta intención del Ejecutivo de contar con este instrumento, me parece a mí que, siendo un buen esfuerzo, tiene que ser absolutamente mejorado para que esté acorde al marco constitucional y tenga finalmente una utilidad práctica. Porque si es que vamos a obtener inteligencia, vamos a invertir recursos del Estado en la generación y en la búsqueda de esa información, y vamos a hacer actividades de contrainteligencia para contrarrestar y neutralizar las actividades del enemigo, entonces necesitamos que haya una justificación valedera que finalmente permita solucionar los problemas de inseguridad. Porque nos quedamos con la información y ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? No vamos a tomar decisiones en ese sentido. Entonces la perspectiva está de que no existan actos ni pasos reactivos frente a los hechos. Debe haber una política de tomar acciones preventivas, pero desde un punto de vista integral, en donde se articulen todas las instituciones responsables de la seguridad externa e interna del país con otros organismos que están directamente vinculados. Eso permitirá, licenciado Rivadeneira, que haya institucionalidad y que las Fuerzas Armadas se dediquen a su tarea, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La Policía Nacional a su tarea, que es combatir la inseguridad. El Servicio de Vigilancia Penitenciaria a cuidar a las personas privadas de la libertad y administrar los centros carcelarios. Que por excepción
pueden encargarse de estas tareas por excepción, pero que no se conviertan en la regla general, como la que estamos como ocurre viviendo ahora. en este momento. Ya nos imaginamos qué sucedería si salen Fuerzas Armadas y Policía del sistema penitenciario. ¿Está estructurado el sistema penitenciario, doctor Cárdenas, para asumir esta enorme responsabilidad? Definitivamente no, licenciado Rivadeneira, y es lamentable tener que decir esto porque ahí es donde entra la inquietud y la contradicción. Seguimos generando leyes, pero las leyes que existen no se aplican. El COESCOP, que está desde el 2016, no ha generado la institucionalidad para las entidades complementarias de seguridad ciudadana. Dentro de esas está el Servicio de Vigilancia Aduanera, el Servicio de Vigilancia Penitenciaria, están incluso como entes de seguridad ciudadana las policías de control de tránsito y las policías de control de suelo, en ese eje de entidades complementarias de seguridad ciudadana. Pero si no, esas entidades no tienen institucionalidad, no tienen un plan de carrera, ¿cómo pueden articularse? Y en todo caso, lo que esto va a hacer es que las tareas de esos subsistemas también tengan que ser asumidos en su debido momento por agentes especializados de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con lo cual se conlleva el peligro de que se desnaturalice sus misiones específicas, porque recordemos que teniendo misiones específicas, el subsistema también tiene que responder a esa misión específica de cada institución del Estado. Vuelvo con el doctor Rafael Ollarte. A ver, nos estaba señalando algunos puntos específicos. ¿Qué otros cambios debería merecer para que sea útil una ley de inteligencia? A ver, las naciones requieren de inteligencia para afrontar los riesgos que prosaicamente se relatan en esta ley. Le voy a poner un ejemplo, y un ejemplo de un tema que próximamente ocurrirá. Tenemos que seleccionar al fiscal general de la nación, ¿cierto? Y como la fiscalía es el ente que ejerce la acción penal pública, es el fiscal el que decide realizar la investigación preprocesal y procesal penal. Con un fiscal desviado, ¿qué puedes obtener? 1, persecución, o 2, impunidad. Es decir, los míos pueden delinquir, sin acusación no hay juicio, así es que las cosas ahí quedan, ¿ya? O lo otro, comenzar a perseguir a las personas. ¿Qué garantía tenemos con el sistema de concurso que los grupos de delincuencia organizada no quieran meter a sus alfiles en ese concurso? ¿Qué garantía tenemos que en un concurso de jueces los narcotraficantes, gente además tiene mucho poder económico, ¿no? ¿Ya? No quiera meter a los suyos para que ejerzan jurisdicción? ¿Qué nos garantiza que en las elecciones usted no tiene gente que no quiere llegar al poder para servir a la nación, independientemente de su ideología, ni siquiera para servirse a sí mismo, sino para servir a esta gente que está atacando al Estado y que nos puede volver un Haití? ¿Qué garantía tiene? Usted cuando se presenta la gente a las elecciones, presidencial, parlamentaria, Consejo de Participación Ciudadana, cuando se presentan los concursos para Contralor, que además va a tener que auditar pues los gastos de este ente, el concurso de fiscal, insisto, en el de procurador, el de Corte Constitucional, el de Corte Nacional de Justicia, que ahí no se le está infiltrando gente que tiene vínculos con la delincuencia organizada. ¿Cómo hace eso si no tiene inteligencia? Entonces, evidentemente se requiere de inteligencia, se requiere de gente experta en esto, que no somos los civiles, que son los militares, que son los policías, que tienen una formación y que tienen una habilidad para recabar informaciones y poder llevarlas a cabo del mejor modo. Yo tengo confianza en las Fuerzas Armadas. Confianza también en la Policía Nacional. Hay malos elementos, pero eso hay que depurar. Y no creo que en Fuerzas Armadas
no haya la voluntad de sacar a malos elementos como no lo hay en la Policía Nacional, pero los puede haber. No hemos tenido problemas incluso con el tema de la policía, las famosas pruebas de confianza, este tipo de cosas, relaciones. Ahora, Fuerzas Armadas todavía, como afortunadamente no las hemos convertido, a pesar del deseo a veces de la ciudadanía, de convertir a Fuerzas Armadas en una segunda policía, ya como ocurrió en México. ¿Qué hacen los narcotraficantes? Y ahí está el resultado en México. Exacto, ¿no? Entonces, claro, necesito justamente infiltrarme en el órgano que me va a reprimir. Ahora, si usted tiene problemas con pruebas de confianza, si usted tiene problemas con los ingresos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por falta de inteligencia, naturalmente hay que entregar eso con una ley o con recursos. Porque la defensa nacional no se escribe solo en la ley. O sea, tú no es que puede tener una linda constitución y una estupenda ley de defensa nacional que está escrita maravillosamente cuando tiene una fuerza aérea sin capacidad aérea, una armada que lamentablemente no está pues precisamente como para enfrentarse. Incluso vea cuando tenemos el tema de la flota china. Nos quejamos de eso. Y bueno, ¿y con qué quieres si no les das recursos? Si la defensa nacional cuesta, pues. Perdón, la defensa nacional ni aquí ni en ninguna parte es gratis. Solo los ecuatorianos creemos que instalando una base extranjera ya está. Ya lo hemos hecho todo. En serio, estamos tan mal nosotros que creemos que con una base ya está, ya listo, se acabó el problema porque podemos por una base, que ni han de venir tampoco. Pero bueno, ya. Entonces, la ley hace falta para ciertas cosas. Recursos. Esta cosa medio rara ahí de los gastos especiales que antiguamente se llamaban gastos reservados. Sí hay que tener gastos con la correspondiente reserva, pero esta cosa de quemar las cosas a mí no me termina convenciendo. Pero también vea el riesgo por otra parte. Porque si usted hace el día de mañana que Fuerzas Armadas y Policía Nacional ya no se deban al Estado, sino a un determinado gobierno, termina como en Venezuela, como en Nicaragua. Perdón, es que el señor Maduro no gobierna en Venezuela simplemente porque él quiere, pues. O porque tiene cierto apoyo cubano, que le ayudaron muy bien con los temas de inteligencia a los señores cubanos, al señor Maduro, sino que lo hace porque desvirtuaron a sus Fuerzas Armadas. Es que Venezuela no tiene Fuerzas Armadas, tiene un grupo de gente ahí que están dispuestos a defender a su régimen. Enfrentar, por ejemplo, un conflicto externo, las Fuerzas Armadas bolivarianas, lo veremos, claro. Lo veremos. En el tema del proyecto de la inteligencia, ¿qué otros puntos cree usted que debe ser mejorado o por lo menos reencauzado frente a las propuestas? A ver, básicamente el tema de los temas de obtención de información y documentación. Siempre en esto es bueno contar con una orden judicial. Hasta por propia garantía del que te está pidiendo estas cosas. El mundo da vuelta. Día de mañana la gente que abusa del poder, y si no, pregúntele a unos revolucionarios señores, luego tienen que andar por los tejados, otros están presos con 10,000 juicios, otros tienen que estar en Bélgica, no pueden volver. Entonces, hasta por cuidado personal uno dice, mira, si usted me dice a mí, usted sería, por ponerle, máxima autoridad del ente rector de esta cosa. No, gracias, señor. Porque ¿qué posibilidades de garantizarte a ti mismo tienes? De que el día de mañana alguien en el sistema no haga una cosa chueca y esto te termine llegando a vos. Como aquí pasa con los contralores. Hace algo uno por allá en el departamento de ni sé qué, y el que terminas preso eres vos, pues. Entonces, no, yo no me atrevería tampoco así con esta ley tan alegremente, es decir, yo me lanzo de cabeza a esto, no, gracias. Doctor Julián Cárdenas, a ver, ¿qué cambios puntuales debieran introducirse en este proyecto de ley si se quiere contar con la ley de inteligencia? Sí, la intención de darle legalidad a la actividad de inteligencia es buena, pero la actividad de inteligencia pasa por dos axiomas. La obtención de la verdadera inteligencia se la hace a través de actividades de espionaje. Y el espionaje no siempre es una actividad que está arreglada y regulada. Hay cosas que no se dicen, ¿no? Exactamente. Que se hacen y no se dicen. Entonces, es complejo el tema, pero sí hay que darle un viso de legalidad. Entonces, lo que hay que mejorar es lo que decía el doctor Ollarte, sí. ¿Cómo se puede judicializar si se hacen operativos sin la orden de juez competente?
Es que lo que pasa es que esa actividad, ¿por qué se está diseñando ese tipo de regulación? De que no haya la orden judicial previa, es por el temor de la fuga de información, que no permite tener el factor sorpresa en las intervenciones, pero eso no está relacionado directamente con el campo de la toma de decisiones, porque doctrinariamente la obtención de la información que se procesa en los subsistemas de inteligencia permiten hacer un diagnóstico de la situación y exponerle, en este caso al presidente de la República, para que tome decisiones en el máximo nivel. En ese contexto, ese tipo de información obviamente tiene que tener su respaldo, pues, para justificar justamente esa adopción de decisiones. Lo que se está apuntando es a las agencias que funcionan de manera, entre comillas, clandestinas, ¿no es cierto?, donde hay incluso infiltración de los agentes de inteligencia. Recordemos que tradicionalmente a los agentes de inteligencia se les conoce como operadores del silencio, ¿sí?, porque actúan en actividades encubiertas, ¿no es cierto?, con fachadas, y eso es lo que permite una obtención adecuada. Y obviamente en esa actividad ponen en riesgo su propia vida, ¿sí? Consecuentemente, la protección y el blindaje, no solo para el agente encubierto, sino para su familia y para quienes están inmersos dentro de esa actividad, debe mejorarse al punto de que tengan una garantía efectiva de que no van a ser objeto de retaliaciones ni repercusiones a futuro. El tema de la capacitación, estimado licenciado Miguel, ¿de dónde se puede capacitar al personal para que alimenten el Sistema Nacional de Inteligencia y los subsistemas de inteligencia de las otras esferas que no son de Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Si los únicos centros de formación reconocidos institucionalmente a nivel del país están en Fuerzas Armadas y están en la Policía Nacional, no hay carreras que formen agentes de inteligencia hoy por hoy en oferta académica. Entonces, ¿de dónde deberán provenir esas fuentes de especialización, de capacitación? Una mejoría sustancial que debe considerarse aquí es la intervención de la inteligencia artificial. No se está considerando normativas relacionadas con la inteligencia artificial en este proyecto de ley. Y yo lo que ¿puede servir para la inteligencia? Por supuesto. Yo lo que invito es a que las autoridades miren con un panorama de aquí a 50 años. No, ya pido de favor especial al Ejecutivo y le exhorto, porque está en manos del Ejecutivo, tomar decisiones que ya no pasen solo por dotar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, de chalecos, de cascos, de armas como para una guerra convencional. Hay que ir a una guerra de quinta generación, licenciado Rivadeneira. ¿Qué implica una guerra de quinta generación? El uso de la tecnología, el uso de los escuadrones de drones, el uso de la inteligencia artificial. Eso es lo que está faltando si es que se persigue aprobar este proyecto de ley. Bueno, para concluir por ahora, ¿qué debe pasar con este proyecto de ley, doctor Ollarte? A ver, en los 80, sin ley de inteligencia ni tanta parafernalia, se neutralizó la guerrilla acá en el Ecuador. No, porque no es que no quisieron, pues por si acaso. Yo le insisto, no es que fue porque estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús que aquí no pasaron las cosas de Colombia y Perú. No. Es que sí había inteligencia. Sí. O sea, una ley de inteligencia para decir que hay inteligencia, sin dotar de los elementos a la Fuerza Armada y la Policía Nacional para que hagan inteligencia, bueno, queda muy lindo en el papel, y esto hasta aquí para lo que sirve es para ciertos abusos y no otra cosa. Eso es la primera impresión que te da la ley. Ahora, de esa experiencia que usted dijo, doctor Ollarte, ve usted que hasta ahora hay juicios abiertos contra ex militares, ex policiales. Pero por violación de derechos humanos. Claro. Pues no es por haber hecho inteligencia. La Comisión de la Verdad. Claro, sí, pero a ver, esas comisiones de la verdad también, sí, con doble rasero y tendenciosas, bueno, pero es culpa nuestra, porque nosotros festejamos y aplaudimos eso. Aplaudimos Morales fuera de la fiscalía, eso aplaudimos, ya, como que fueran gratis estas tonterías, ya. Eso hacemos. A ver, ¿cuál fue el mejor órgano que ahora se dirá el Mossad, pero en su momento, el órgano
de inteligencia que era, y que es insuperable. Y voy a hablar de un país comunista, la Stasi. ¿Usted se acuerda de la Stasi? ¿Ya? Esa que le decían la policía secreta alemana. Tenían una inteligencia no solamente para efectos del espionaje exterior. Hemos dado, estaba ubicado al lado de quién, entre la Unión Soviética, entre la Polonia dominada por la Unión Soviética, ellos con fuerzas soviéticas en Alemania, y encima al lado la República Federal de Alemania. Eso era un hervidero de espionaje, pues era Berlín y era Alemania. Los tipos controlaban a su población de un modo tal. ¿Qué ley no? Porque ahora busquemos la ley de la Stasi, pues ¿dónde también estará eso? Usted sabe que cada ciudadano tenía carpeta. Que la Stasi conocía absolutamente en esos tiempos, una carpeta sin computadoras, sin ninguna cosa de esto. Se llegaron a encontrar los archivos de la Stasi, lo que quedó luego de la quema que hicieron cuando vino la reunificación. E incluso carpetas que tenían mechones de cabello de la gente. Mechones de cabello, a ese extremo llegaba. Gente que decía, fulano de tal, o sea, un XX, que uno decía, pero ¿y quién también será? Nada, estudiante universitario, con quién sale, qué gustos tiene, brutal. Ahora, yo no estoy diciendo que los servicios de inteligencia ecuatorianos tienen que ser eso, pero sí es extraño, y a mí me llamaría la atención, que sobre ciertos ciudadanos, me incluyo, no haya información. Es decir, es que tú tienes que saber de dónde ha salido la gente que ha hecho de su vida, especialmente la gente que puede llegar a ciertas posiciones. Tú tienes que saber con quién se lleva, qué hace, qué relaciones tiene. Pues aquí es donde luego te llevas las sorpresitas. Es que no todo el mundo tiene vida abierta. Entonces, ¿cómo es posible que tú no conozcas a la gente? Yo le insisto. Ya está bien, haga este proyecto de ley, apruébelo. ¿Para qué le va a servir? Aparte de que algún abusito por ahí puede haber. Pero con esto, ¿qué hace? Haz inteligencia con esta ley. ¿Promueves inteligencia en Fuerzas Armadas y Policía Nacional? ¿O lo estás poniendo abajo de otros entes como es personajes administrativos que también irán a hacer el día de mañana? Claro, y sin conocimiento van a administrar eso. Perdón, participó, y se lo voy a decir así también sin ambajes, participó Fuerzas Armadas en la elaboración de este proyecto. ¿Le preguntó a Fuerzas Armadas? Pues sí sería bueno que se pregunten, ¿no? Y que se asomen por ahí de vez en cuando, ¿ya? No para creer que Fuerzas Armadas son un ente ahí. No. A la gente que sabe se le pregunta. Se le preguntó sobre esto, ¿ya? Pero, bueno, apruebe la ley. Esto no le va a dar inteligencia así porque, ya, listo. Necesita recursos, personal y otra cosa. Voluntad de que la inteligencia sea para lo que debe servir. Enfrentar realmente, y no solo en el papel, amenazas externas y amenazas internas también, que las hay. A esto hemos llegado. Doctor Julián Cárdenas, ¿qué debe pasar finalmente con este proyecto de ley? Yo estimo que por la situación política que vive el país, este proyecto se va a aprobar. Se va a aprobar. Pero posiblemente si tiene contradicciones constitucionales, el tema es que podrá ser objeto también de las acciones legales correspondientes en la Corte, y eso nos llevaría a un círculo vicioso. Por lo que creo que todavía está a tiempo la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y también hay la aspiración de que el Ejecutivo pueda mejorar el proyecto a través del veto, que podría ser una salida que sí, también es un poco complicada, ¿no es cierto? Porque el proyecto es impulsado por el Ejecutivo y la bancada del Ejecutivo es la que tiene el empeño de ponerla en vigencia y ejecución. Pero lo que sí quisiera, licenciado, brevemente es añadir un elemento consustancial a esto, que es el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Sí, en Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, hay procesos que deben ser fortalecidos, empezando por el proceso de selección y permanencia del personal, tanto militar como policial. A ver, ¿cómo entender ahora? Salen por una institución piramidal, salen en una calificación y se están incorporando los reservistas que están un poco desconectados del problema. Exactamente, resulta contradictorio que en la ley de solidaridad que se acaba de aprobar, resulta que están prohibidas las bajas del personal militar, ¿sí?, por efectos del conflicto armado interno. No se está tramitando solicitudes de baja, doctor. Pero vamos a empezar procesos de selección y calificación justamente en el Ejército en este mes.
Y de ahí, de los candidatos para el ascenso a la más alta jerarquía del ejército, en este caso, hay N cantidad de candidatos, 25, 26. De acuerdo a la clasificación, el organismo regulador ha establecido cupos. ¿Que será 6, 8? Que serán 6 para oficiales de arma, 1, 2 para oficiales de servicios, 1 para oficial especialista, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué pasa con los que no han sido sujetos de la calificación? Siendo excelentes militares, pero que realmente por la limitación de la vacante orgánica y el establecimiento de cupos no pueden acceder. Ellos inmediatamente que no han sido favorecidos con la calificación dejan el servicio activo. Y quedamos nosotros con gente cesante, gente de experiencia, gente muy profesional, y contradictoriamente queremos incorporar reservistas para que nos den supliendo esas tareas. Cuando ese grupo de militares... ¿Qué debiera hacerse entonces? Debía extenderse por efectos del conflicto armado interno, que mientras dure el conflicto armado interno, quienes no fueron objeto del proceso de selección permanezcan en la institución cumpliendo las tareas que corresponden a su jerarquía. Y se aprovecha su experiencia. Se tendría 1 o 2 años más de ese personal que está en condiciones óptimas de seguir contribuyendo con el país. Entonces esa sería una forma de fortalecer este proceso. Licenciado Rivadeneira, va a ser un proceso que va a marcar una diferencia en la historia, porque por primera vez en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la clasificación, armas, servicios y especialistas, van a participar en la selección candidatos que pertenecen a esas 3 clasificaciones. Quisiera un comentario sobre esto, doctor Ollarte. Concluimos. Sí, hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas. No es adecuado que por razones ideológicas o de otra naturaleza, desviadas muchas de ellas, se pretenda afectar a los institutos armados. Yo solo recuerdo, y voy a poner un caso. Si usted toma la Constitución de Haití, Haití tiene Fuerzas Armadas. En los hechos, las Fuerzas Armadas de Haití desaparecieron en 1995 porque a alguien se le ocurrió que como no habían conflictos internacionales, ni sé qué, no hacían falta las Fuerzas Armadas, entonces hay que fortalecerle a la policía, dijeron. Entonces quedaron con la Policía Nacional de Haití, muchos soldados, no sé, marinos, pasaron a la Policía Nacional y otros pasaron a retiro. Hoy día Haití es un país que está dibujado en el mapa, está absolutamente dominado por la delincuencia organizada. Si usted me dice que Haití se divide en provincias, sí, en el mapa sí, en la realidad se divide en pandillas, en grupo aquí, grupo allá. La ley de Haití no se aplica en Haití, los tribunales haitianos no deciden las causas en Haití, el gobierno haitiano decidirá ni en el palacio que tienen derruido desde el terremoto del 2010. Ahí manda la delincuencia, porque a usted se le ocurrió afectar y eliminar a sus Fuerzas Armadas. Todo país que hace eso tiene ese destino, y esperemos que el Ecuador entienda y aprenda de la experiencia ajena. Aquí hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, depurar por supuesto, pero no atacar a la institución y creer que porque hay 2 o 3 que están podridos, todos los demás también lo están, y desaparezcamos y entreguemos nomás, pues entonces, a los narcodelincuentes, a la guerrilla, entreguemos nomás, pues, seamos el segundo Haití, un país en el mapa y que tiene selección de fútbol, pues. Es que... Bien, muchas gracias al constitucionalista doctor Rafael Ollarte y al doctor Julián Cárdenas, coronel experto en temas militares. Muy amables por el aporte a este tema. 8:12 minutos gracias. En el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, y los cuestionamientos a contratos en el sector eléctrico. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi negocio corre sin pausas, sin límites. Con Fibra Pro de Movistar Empresas, las ventas llegan al instante y las entregas salen a toda velocidad. Muévete con la velocidad de